Buenas tardes, buenas noches. Bien, alumnos, hoy vamos a trabajar la unidad 5 de la materia Políticas Públicas, de tal manera de que podamos seguir avanzando con la cursada online que hemos diseñado para poder quedarnos en casa y seguir trabajando. La idea es que ustedes empiecen la segunda parte de esta forma de trabajo que hemos empezado a generar y vamos a tratar de ir avanzando en el dictado de la materia de tal manera de que ustedes puedan realizar las entregas de los trabajos que le hemos planteado para este año. Hoy vamos a adoptar un modelo de desarrollo particular. La idea es trabajar el desarrollo local. Para eso vamos a ver dos temáticas que se involucran. Uno es el tema de generar clúster como formas delimitadas de operar un territorio, y luego veremos en particular un enfoque más holístico que toman los aspectos sociales, políticos y económicos que hacen a un territorio en particular. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la idea de recordar algunos conceptos primero de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, y esto significa empezar a distinguir que desarrollo y crecimiento son dos conceptos estructuralmente distintos, donde el desarrollo es algo intangible, donde lo que podemos observar es un conjunto de necesidades que hacen a que el desarrollo se encuentre presente en la vida, en sociedad, en la vida de las personas, en tanto que el otro es algo material, tiene que ver con una cuantificación de lo que existe dentro de una sociedad, como por ejemplo el Producto Bruto Interno o el Producto Bruto Interno per cápita. Entonces, esta concepción material difiere muchísimo de lo que entendemos como desarrollo. No hay todavía un conocimiento cabal de cuál es la relación entre ambos, ya que claramente no se tratan de cuestiones independientes. Es difícil pensar que si no existe crecimiento pueda existir desarrollo. Creo yo que tenemos que pensar las dos cosas en forma complementarias, donde una es una condición necesaria para la existencia de la otra, pero en tanto que la otra no tiene como condición suficiente la existencia del crecimiento económico. Es decir, que para que exista desarrollo tiene que haber algo más que el crecimiento económico. No creemos nosotros que vamos a obtener el desarrollo sumando proyectos. El objetivo de esta manera es como inalcanzable, o solamente es una cuestión de buena suerte. Es decir, está demostrado, como decíamos en la clase anterior, que el mayor crecimiento económico no genera un efecto derrame que logre satisfacer las necesidades de la sociedad. O esto se da mediante larguísimos procesos de autoorganización sistémica de la sociedad, que obviamente son incompatibles en cuanto a la temporalidad que tienen las demandas sociales, que son aspectos que tienen que ver con la cotidianidad, con la necesidad de satisfacer aquello que se presenta como lo urgente, como lo necesario para poder vivir la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es como una suerte de mirada sobre las distintas tendencias o modelos que aparecen en el desarrollo. Así como en la década de los 60 hubo una necesidad de plantear un desarrollo centralizado en la época de lo que era el Estado burocrático autoritario, regenteado en ese momento por Omanía como un dictador que asumió el poder con un golpe de Estado, ¿no? Desplazando al presidente Lía, que fue un gran presidente que fue poniendo un conjunto de herramientas
a disposición de la sociedad, pero eso mismo lo llevó a que lo depongan los intereses económicos que existían en la época. Luego se pasó a una etapa de desarrollo regional, ya en entrada a la década de los 70, donde se pensó que la regionalización del país era el modelo que había que llevar adelante. O sea, que pasamos de un organismo centralizado en el gobierno de Onganía a un Estado más permeable en el gobierno de la NUCE, donde pretendía un desarrollo por regiones. Esta situación, digamos, nos da la pauta de qué es lo que se pensaba en la época. Ya entrados los 90, en el siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, estamos pensando en dos tipos de desarrollo. Uno más enfocado sobre un territorio en particular, que es el desarrollo local, y el otro más pensado en el futuro del planeta, que es el desarrollo sostenible y sustentable. Este enfoque es mucho más holístico, apunta a resolver ciertas cuestiones como es el calentamiento global, lo que son los acuerdos que se están llevando adelante en el mundo como los objetivos de desarrollo del milenio, o sea, los ODS, que lo vamos a ver en la próxima unidad. Hoy, particularmente, nos vamos a dedicar al desarrollo local. Vamos a tratar de ver dos modalidades diferentes, una que enfoca sobre una suerte de afinidad productiva en el clúster, como una estrategia de desarrollo más económico, y la otra, un desarrollo local, entendido como el enfoque sobre un territorio sobre tres dimensiones: la social, la política y la económica. ¿Qué es un clúster? El clúster es una concentración geográfica de empresas interconectadas que tienen proveedores especializados, proveedores de servicios para estas empresas, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas en un campo particular o específico en el cual compiten, pero también cooperan. Acá aparece un espacio central que es la cooperación entre las empresas que están en un mismo territorio denominado clúster, ¿no? Es una nueva forma de pensar sobre la localización. La presencia significa que muchas de las ventajas competitivas descansan fuera de la empresa y de la industria en la localización de las unidades de negocios. Hay un nuevo papel del gobierno y un nuevo papel para las corporaciones que participan de ese espacio. Entonces, dentro del clúster, ¿qué incluye? Los proveedores de insumos, aquellos que van a ser los que van a proveer la materia prima para que la empresa funcione, la cantidad de elementos adicionales que puedan ser útiles, como por ejemplo la idea de todo aquello que sirva para mantener el esquema productivo en funcionamiento. Lo segundo, las instituciones financieras que se encuentran en forma cercana al lugar, es decir, que las instituciones financieras están en el mismo espacio para poder asistir a las empresas que participan del clúster. Los canales de distribución y consumidores que faciliten los elementos que hacen a la distribución y el acercamiento hacia los consumidores. Estos canales de distribución abaratan los costos de transporte y que pueden generarse a partir de la asociatividad que se den entre las empresas. Aquellos productores de bienes complementarios que son necesarios para asegurar la productividad de la empresa, proveedores que tengan una infraestructura especial para poder asistirla, y las empresas en industrias relacionadas por habilidades, tecnologías o insumos. La existencia del gobierno como parte del clúster, otras instituciones del espacio meso, es decir, aquel espacio que aglutina a empresas de una misma tipología o de un mismo rubro, las agencias de estándares ambientales, las asociaciones
comerciales que puedan facilitar el trabajo en cada uno de los rubros que participan del clúster, y otras empresas que estén dentro de la actividad que hace a la dinámica del clúster. Los tipos de clúster que podemos encontrar son dos. Varias cadenas de industrias relacionadas que producen diferentes líneas de producto sobre el mismo tipo de insumos y tecnología. Estas cadenas de industrias pueden darse, por ejemplo, a nivel de las metalmecánicas o a nivel de la industria automotriz, donde hay un conjunto de empresas pequeñas que asisten a las grandes empresas de terminales de automotrices. Es decir, un clúster como este, por ejemplo, es el que se sitúa en Córdoba, otro es el que se sitúa en Campana, donde lo que podemos ver es que hay un conjunto de empresas más pequeñas que asisten a las empresas grandes de la industria automotriz. O puede haber varias cadenas de industria relacionadas que producen distintos tipos de un mismo artículo que se relacionan por los canales y las tecnologías que se superponen. Esto, por ejemplo, puede darse en una industria como la caña de azúcar, o la otra industria que podría darse es el tema de los cítricos limoneros de Tucumán. Es decir, que el clúster no tiene que estar restringido en cuanto a la dimensión del territorio que representa. Consiste normalmente en una combinación de productos finales, maquinaria, materiales, servicios a la industria normalmente clasificados en diferentes categorías, e involucran industrias tradicionales como las de alta tecnología. Un clúster de esta naturaleza es el Silicon Valley de Estados Unidos, donde ahí se nuclean todas las empresas de alta tecnología o las tecnologías de punta, que tienden a perfeccionar los canales de distribución, aglutinan la creatividad que puede surgir y existe una interacción entre las empresas que facilitan muchísimo el desarrollo del sector. Representan una forma diferente de organizar los datos económicos y productivos. ¿Qué es lo que surge a partir de los clústeres? Una mejor productividad. Esto es, operar más productivamente en el logro de los insumos, acceder a información, tecnología disponible, instituciones que soportan el crecimiento del sector, coordinar con firmas relacionadas que tengan ciertos intereses que pueden ser comunes, acceder a instituciones y bienes públicos, motivar y medir las mejoras obtenidas. El clúster no es algo habitual, es algo particular y especial, y de hecho existen muchos clústeres a lo largo de todo el territorio de nuestro país y en el mundo, evidentemente. ¿Qué es la mayor ventaja o qué es lo que se presenta como la mayor ventaja que se pueda dar en el clúster? La innovación. Hay compradores sofisticados, dan una mayor visión del mercado y sus necesidades. Esto significa poder plantearse la innovación en cómo acceder a determinados segmentos de mercados que de hecho plantean necesidades específicas, es decir, necesidades que tienen que ver con el producto más que con el costo. La relación con otras empresas que permite aprender más temprano sobre tecnología, o la generación de una suerte de asociatividad en investigación y desarrollo de nuevos productos que tiendan a cubrir necesidades que el sector no está cubriendo actualmente, y que para eso necesita una gran inversión en I+D, lo cual significa que las empresas pueden asociarse en producir determinadas tecnologías innovadoras que mejoren la competitividad del sector en un mercado más global, ¿no? Hay una capacidad y flexibilidad en este sentido para actuar rápido, es decir, esta posibilidad de aunar esfuerzo
permiten tener una mejor capacidad y también implica incorporar el concepto de la flexibilidad para poder responder a segmentos de mercados emergentes. Hay proveedores locales y sus contrapartes que actúan juntos en el proceso de innovación. Experimentan un menor costo y un menor riesgo. Y esta comparación constante lleva a una presión competitiva que produce la innovación. Es decir, que existen estas ventajas comparativas que las favorece la existencia del clúster, ¿no? Y también esto tiene que ver con la formación de nuevos negocios, por lo que veíamos antes, porque inducen a entrar, dada la mejor información sobre las oportunidades que puedan existir, esta idea de coordinar el mesoespacio de articulación de las empresas, posibilita que existan menores barreras a la entrada de estos nuevos productos, hay una suerte de múltiples potenciales compradores locales y ante la existencia de firmas que ya lo hicieron. Es decir, que se reduce muchísimo la percepción del riesgo porque se permiten apreciar más rápidamente la brecha entre producto y servicio en torno a los cuales construir los negocios. Entonces, desde ese punto de vista, el clúster tiene un conjunto de ventajas competitivas que resultan interesantes de considerar a la hora de diseñar una estrategia de desarrollo. Ya con esto pasamos al segundo tema que nos va a ocupar hoy, que es el desarrollo local. Vamos a tratar de recorrer este tema de la mejor manera posible. Y lo que aparece como central en esto es la definición del perfil productivo del territorio. Desarrollo local define, por cierto, un espacio geográfico delimitado, es decir, que el desarrollo local puede obtenerse de alguna manera a partir de una delimitación de un territorio. Este territorio no necesariamente tiene que responder a la división administrativa que el Estado tiene. Por ejemplo, en Catamarca podemos pensar que puede ser un desarrollo local orientado a un departamento, en el que pueden concurrir varios municipios como estados locales, o pensarse un solo estado local dentro de un departamento. Es decir, en este sentido, lo importante de esto es definir el perfil productivo que tenga ese territorio. Los otros elementos que aparecen son el contexto de desarrollo, la participación de los actores sociales, las estrategias de desarrollo, el capital social y la participación del Estado, como vamos a ver a partir de ahora. Entonces, para pensar el enfoque del desarrollo local, pensemos primero cuál es el contexto de actuación que hoy tiene este modelo de desarrollo. En primer lugar, la existencia de un nuevo paradigma tecnoproductivo, donde hay un concepto que es la flexibilidad, que transversaliza este nuevo paradigma tecnoproductivo que hoy también se encuentra en pleno proceso de modificación y que este nuevo paradigma tecnoproductivo que surge a finales del siglo XX, hoy empieza a ingresar a una nueva revolución, que es la revolución digital que se produce en los mecanismos de producción. En estas crisis como la del coronavirus, estamos viendo la necesidad de ir incorporando nuevas tecnologías en el desarrollo de nuestra actividad laboral. Es decir, esta idea del teletrabajo, esta idea del trabajo a distancia, aparecen como nuevas formas de producir en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, en la sociedad digital, como les guste más a ustedes nominarla, pero sí de hecho aparece una necesidad de incorporar la flexibilidad en los aspectos tecnoproductivos. Este proceso de flexibilidad que tiene que tener los espacios de producción implican, de hecho, una necesidad de adaptarse a un modelo global
a un modelo de segmentación de mercado, donde los nichos de mercados aparecen como una suerte de orientación a la nueva estructura de comercialización que toda empresa debería tener. Esto es, pensar que nosotros deberíamos preparar nuestras formas de producción con la capacidad necesaria de adaptarse a demandas que surjan espontáneamente en segmentos de mercados determinados. Poder entender que debemos tener una flexibilidad en la cantidad y en la calidad de lo que se produce. Esto es, adaptarnos con muy poca inversión a una gama de producción, de productividad que mejore nuestra capacidad para adaptar nuestros mercados. ¿Qué significa esto? A ver, vayamos un poco más despacio. Si yo tengo una demanda para poder generar una respuesta, tengo que tener la flexibilidad de adaptarme y poder volver a lo que hacía antes. Por ejemplo, si yo tengo un pedido de China de un consumidor que presenta generalmente demandas de grandes volúmenes, tengo que poder o asociarme con otras empresas o plantearme una incorporación de un ritmo de producción que tienda a satisfacer esa demanda. Esto no es fácil, no es sencillo. Cuando uno tiene un esquema de producción donde una cantidad media podría ser 1000 y llega una demanda de 10.000, significa que tengo que hacer un esfuerzo para lograr aumentar 10 veces mi volumen de producción. Y esto muchas veces se logra únicamente si entro en una alianza estratégica o una unión transitoria con productores que tengan un producto similar al mío y que se avenga a tener los estándares de calidad que exige esa demanda. Otra opción es presentar una diversificación de la producción a partir de incorporar pequeñas tecnologías que permitan una suerte de aparición de una gama de productos sin mayores cambios en los esquemas de producción. Esto, por ejemplo, puede darse en la industria automotriz, donde vemos que con pocas modificaciones se lanza al mercado un nuevo modelo dentro de una gama determinada. Entonces, esto facilita la suerte de renovación que necesita la marca para poder aumentar sus precios y colocar un nuevo producto en el mercado con una escasa inversión para modificar al producto que estamos ofreciendo. Entonces, evidentemente la flexibilidad pasa por ser una necesidad. El segundo concepto son los modelos de ciudades globales, esta idea de pensar que hoy la ciudad se convierte en un territorio que puede salir a competir a nivel mundial. Casos como este tenemos varios en nuestro país y en el mundo. Esta idea de ciudades globales entran dentro de asociatividades que se puedan dar con las ciudades hermanas, con las ciudades saludables, o los acuerdos que se puedan lograr a partir de un grupo de ciudades que se articulan entre sí y cumplen con el conjunto de necesidades que puedan tener determinadas empresas radicadas en una de ellas. Esto facilita muchísimo los canales de comercialización y se preparan mejor para poder satisfacer la demanda. Entonces, desde ese punto de vista, este concepto de ciudades globales facilita la idea del desarrollo local al poder articular territorios que se encuentran distantes geográficamente. Y esto hace también a la emergencia de nuevos espacios industriales. Estos nuevos espacios industriales pueden darse a manera de un clúster, pero puestos en valor en lo que se denominan los parques industriales, donde el Estado local
aparece como facilitando la instalación de empresas o capitales que permitan la generación de un mejor mercado de trabajo a nivel local. Y esto está ligado a que el municipio aparece como un espacio de conflictos que el Estado local debe atender. Es el Estado al que le golpean la puerta todos los días, es el Estado al que le llegan todos los problemas que tiene la sociedad, es el Estado que debe atender las demandas sin tiempo de espera, pero es el Estado que menos recursos tiene. Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno tiene que entender es que el municipio como espacio de conflicto necesita una reevaluación de las políticas públicas locales. Y esas políticas públicas locales van a estar directamente relacionadas con un modelo de desarrollo que obviamente va a ser un modelo de desarrollo local. Entonces nos interesa conocer acá qué tipo de territorios son los que aparecen. En primer lugar, tenemos acá un cuadro que nos permite conocer un modelo de análisis que tiene que ver con la capacidad de control sobre el eje de las ordenadas y las capacidades de adaptación en el eje de las abscisas. Entonces, si nosotros estamos en un territorio que tiene escasa capacidad de control, pero pueda tener una gran capacidad de adaptación, serán territorios sometidos a procesos de cambios productivos, pero que necesitan endogeneizar ese proceso, es decir, necesitan hacer lo propio, necesitan construir estrategias que sean parte de la capacidad de control que debe existir sobre ese territorio por parte de la sociedad, de la economía y del Estado para lograr que esos procesos de cambio productivo se lleven a buen puerto. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una comunidad situada en un territorio tiene un conjunto de potencialidades para generar una suerte de destino turístico importante. Consecuencia, hay un conjunto de cambios productivos que deben realizarse para poder atender esa demanda de turismo que pueda llegar a venir, pero que todavía no saben cómo hacerlo, que todavía les faltan un conjunto de herramientas para tener servicios turísticos de calidad, que tengan la capacidad gastronómica de responder a las necesidades de ese turismo y obviamente la más importante, que tengan capacidad hotelera de calidad que la demanda requiera. Entonces, todo esto hace de que esa capacidad de control todavía vaya a ser escasa y que tenga que ir creciendo. Pero esa capacidad de adaptación que tiene el municipio para poder llevar adelante un proceso de cambio es que lo sitúa en este cuadrante, el de la derecha abajo. Por el otro lado, con la misma situación, que no existe una gran capacidad de control, pero tampoco existe capacidad de adaptación, son territorios que adolecen tanto de organización como de fuerza innovadora y son las peores situaciones que se puedan dar. Son generalmente territorios que no tienen capacidad de llevar adelante una suerte de cambios productivos y de concientización para ese cambio productivo. Un municipio chato, digamos, ¿no? Sin capacidad de iniciativa, sin capacidad de crecimiento. Por otro lado, si existe una cierta capacidad de control, pero una baja capacidad de adaptación, son territorios organizados que tienen una capacidad organizativa instalada, pero que tienen mucha resistencia a las adaptaciones productivas y tecnológicas. De lo que yo conozco de Catamarca, con relación al turismo, por ejemplo, encontramos que Antofagasta de la Sierra tiene una cierta organización territorial
pero que es como que les cuesta muchísimo lograr adaptaciones productivas y tecnológicas. Por ejemplo, esta idea de aceptar que hay ciertas tecnologías que son necesarias para poder llevar adelante el cambio, pero sin embargo, esto hace de que tengan ciertas resistencias para poder adoptarlas. ¿Por qué? Porque eso significa poder modificar ciertas prácticas sociales que se encuentran instaladas desde una cultura que es milenaria y que de alguna manera no está dispuesta a cambiar para poder atender de una mejor manera su necesidad de un desarrollo turístico, siendo uno de los destinos más potencialmente en crecimiento que tiene la provincia de Catamarca. Y dejo por último este cuadrante, que es el cuadrante más positivo, que es cuando existe capacidad de control y capacidad de adaptación. Son aquellos municipios o territorios que han logrado alcanzar un proceso de desarrollo endógeno que los hace factible de tener un crecimiento continuo. Como por ejemplo, en la Argentina vemos el territorio de Rafaela como un modelo paradigmático de lo que es el desarrollo local, planteado como un motor desde el sector privado con la asistencia del Estado y la sociedad. Entonces, para poder generar una tipología de territorio, es necesario que consideremos estas dos cuestiones, estas dos variables, la capacidad de control y la capacidad de adaptación. Muchas veces la variable dependiente es significativa para lograr los cambios estructurales necesarios. Entonces veamos qué factores pueden presentarse como impulsores de ese cambio, ¿no? En primer lugar, el tema de la reforma del Estado, es decir, nosotros necesitamos un Estado que sea ágil, eficiente, eficaz y que pueda convertirse en un motor para llevar adelante el desarrollo local. Esto significa poder lograr una descentralización, una estabilización económica y cierta autonomía municipal. No son cuestiones menores de lograr. La descentralización implica poder generar una estructura que atienda necesidades específicas en determinadas localizaciones que sean necesarias. Es decir, acercar de alguna manera el municipio hacia los distintos lugares en que se estructura el territorio. Lo segundo es lograr una estabilización económica, es decir, que el Estado, para ser autónomo, necesita tener una autonomía financiera y esa autonomía financiera la va a lograr en la medida que haya una estabilización económica de sus finanzas. Esta cuestión aparece fuertemente como un problema crítico en casi todos los municipios, no solo de la provincia de Catamarca, sino del país. Y por último, la autonomía municipal significa poder definir ciertas estrategias independientemente de lo que suceda en su contexto, es decir, en su contexto nacional, en su contexto provincial o incluso en su mirada global. Esta autonomía municipal tiene que ir acompañando el proceso de desarrollo. Y esa autonomía municipal no significa un enfrentamiento con las estrategias de los otros niveles del Estado, sino que significa poder articularse adecuadamente a aquello que se considera como necesario para ese territorio. La segunda cuestión que aparece como factor impulsor del cambio es la globalización. La económica, por un lado, esta idea de que hay una interdependencia con todos los mercados, un mercado único global, que lo que suceda en China, en Estados Unidos o en Ecuador impacta sobre la economía en nuestro país y en nuestro territorio en particular. Y pasar de ventajas comparativas a ventajas sistémicas, esto es decir, mejorar la productividad y la competitividad del territorio. Esto que a simple vista pareciera ser fácil,
es lo más difícil de lograr. Esta idea de conseguir productividad y competitividad, hoy por hoy es una demanda que tienen todos los sectores. En consecuencia, pensar nuestro territorio mejorando estas dos cuestiones aparece fácil, pero es lo más difícil de lograr. Veamos un poco. Entonces, si nosotros opinamos el territorio, veamos qué variables intervienen en la idea de pensar el desarrollo. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con lo productivo y tecnológico. Si yo tengo en lo productivo tecnologías que están ya superadas por nuevas tecnologías que mejoran la productividad del sector, tengo que ver cómo lo hago. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la producción nogalera. En Catamarca, la mayor parte de la producción es de tipo tradicional, es la nuez criolla, y hoy por hoy todos los productores están tratando de cambiar el varietal hacia lo que es californiana u otras que aparezcan con mejores posibilidades de inserción en el mercado. Estos cambios no son cambios que se puedan producir en forma rápida, sino que son cambios que tecnológicamente requieren tiempos biológicos que escapan muchísimo a la posibilidad de manipularlos. Puede haber algún grado de manipulación genética, pero siempre va a haber que respetar un ciclo biológico natural. Y esto, evidentemente, implica tener una visión de mediano y largo plazo que atienda a este tipo de producción, que es la producción que tenga que ver con lo agropecuario. Entonces, desde ese punto de vista, lo productivo y lo tecnológico pasan por ser una variable sustantiva a la hora de mirar el territorio. Luego tenemos los problemas sociales y laborales que existen dentro del tipo de rubro que se instala como sector productivo en el territorio. Hay problemas sociales, que son la pobreza en general, hay una alta dependencia del empleo estatal en nuestra provincia y en muchas otras provincias argentinas, y esto produce un conjunto de situaciones que pueden ser conflictivas o no, pero de hecho son problemas de tipo social, por un lado, porque el desempleo trae pobreza, porque existe un conjunto de necesidades básicas insatisfechas que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con los otros aspectos que vamos a ver que concurren al territorio, como lo cultural, lo institucional, lo urbano, lo ambiental, etc., ¿no? Y en cuanto a lo laboral, la no existencia de un empleo privado puede perjudicar muchísimo la autonomía que pensábamos que tiene que tener el Estado local. Por otra parte, las variables urbanos y ambientales son otros aspectos centrales a considerar. Tener una planificación urbana adecuada significa ordenar el territorio y no perjudicar lo que es el medio ambiente. Y esto significa ser muy concretos en tener un plan de desarrollo que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Las variables ambientales son centrales hoy a la hora de buscar financiamiento en fuentes alternativas que nos permitan sostener este desarrollo local que pretendemos. Por otro lado, hay como ciertas cuestiones que son culturales por un lado y educativas por la otra. Culturales desde el punto de vista de que las formas de hacer las cosas necesitan ciertas prácticas sociales que devienen de la cultura. Y si esa cultura no es emprendedora, es una cultura que tiende a mantenerse en un statu quo sin ningún tipo de modificación, obviamente no va a haber cambio posible. Y para esto tiene mucho que ver la educación. Si la educación no cumple con poder construir una oferta de trabajo que tenga que ver con la demanda de trabajo que existe, poco puede darse como estrategia de desarrollo.
Y esto tiene que ver con la relación directa que tiene esta variable con lo productivo y tecnológico, con lo urbano y ambiental, con lo social y laboral. Es decir, que lo educativo forma parte del entramado necesario como condición necesaria para lograr el desarrollo. Y por otro lado, la existencia de instituciones fuertes, es decir, que la sociedad se construya sobre la base institucional que permita poder articular y atender todas las demandas que vayan surgiendo a partir de la idea de un modelo de desarrollo a llevar adelante. Y otras variables que dependen del territorio, es decir, cada territorio tiene particularidades y obviamente eso hace a la emergencia de nuevas variables que nos puedan ayudar a configurar las estrategias. Entonces, ¿cómo pasamos del modelo de ventajas comparativas a la competitividad del territorio, ¿no? ¿Cuáles son los factores impulsores de la productividad y la competitividad? Entonces, por un lado, tengo la mejora en los sistemas de producción, que eso tiene que ver un sistema educativo y de capacitación orientado por las necesidades productivas locales, decíamos, esta articulación entre las variables que hablábamos. Infraestructuras básicas de calidad, que exista energía, agua, transporte, telecomunicaciones. Sin eso es imposible tener productividad. Relaciones laborales, favorecedoras del involucramiento de los trabajadores. Esto tiene que ver con mejorar el clima de trabajo, mejorar el ambiente de trabajo, lograr que exista un marco regulatorio de la actividad que sea flexible y que pueda incorporarse al modelo de desarrollo pretendido, ¿no? Que haya tecnologías apropiadas, una organización empresarial eficiente y acceso al crédito para las MIPYMES y que puedan crecer y transformarse en pymes o mayores. Entonces, todo esto hace a la mejora del sistema de producción y esto nos pasa con un aumento de la productividad a una mejor competitividad. Y la competitividad la lograríamos generando una diferenciación de productos, es decir, productos que tengan una suerte de identidad de tipo local, que esos productos tengan calidad tanto en la elaboración de los productos como en los procesos que lo logran. El diseño de los productos, la información de mercados, la certificación de calidad, la normalización de la producción, la entrega a tiempo y los servicios de postventa, ¿no? Entonces, sobre esto es donde tendríamos que estar trabajando para lograr un mejor desarrollo, ¿no? ¿Y cómo logramos un entorno competitivo? Esta cuestión de la pugna competitiva en los mercados lo lograríamos desde el punto de vista de este gráfico que estamos presentando. Un sistema judicial eficiente, un sistema fiscal favorable a las micro y las pymes. Esto se acompaña con un sistema educativo y de formación profesional que atiende a las demandas que hablábamos antes, de lograr ciertas competencias laborales que se exige desde el punto de vista de la demanda de trabajo que presenta el mercado, un sistema de salud adecuado y una cultura emprendedora local. Todo esto hace al mercado de trabajo local, ¿no? Y esto se agrega a un sistema financiero y acceso al crédito que no puede venir estrictamente del ámbito local, sino que puede ser del ámbito provincial o nacional, o internacional incluso. Un sistema de I+D que provoque mejoras tecnológicas tanto a nivel local como importado de otros lugares, pero sí que pueda innovar tecnológicamente en la empresa, y para esto es necesario tener claro la existencia de redes de empresa como veíamos para el clúster, es decir, que se trabaje en un conjunto de empresas a través de servicios de desarrollo empresarial
y dotación de infraestructuras básicas necesarias. Eso es lo que va a generar una suerte de competitividad en los mercados que favorezca nuestro modelo de desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de gestión que hasta hoy se han aplicado en materia de desarrollo local? En primer lugar, los distritos industriales, como el caso exitoso de Rafaela, que mencionábamos. Este modelo de desarrollo nace como redes de pequeñas y medianas empresas. Hay una asociatividad de los actores productivos que tienden a armar redes y lograr de esta manera un desarrollo de tipo sistémico, es decir, esta idea de pensar alianzas estratégicas como las que veíamos antes, que apunten a mejorar la competitividad y la productividad del territorio. Otra forma de desarrollo local, en la gestión del desarrollo local, aparece con entes de desarrollo. Público, obviamente, pero pueden ser de gestión estatal y privada, una cuestión mixta, como el caso de la DEC nuestra, la Asociación para el Desarrollo de Catamarca. Esto genera una suerte de apoyo a la organización empresarial a nivel local. Se puede facilitar al ser entes que puedan operar el acceso al crédito, ofrecer un conjunto de ventajas comparativas con otros organismos de financiamiento privado. Es decir, aquí en realidad hay un conjunto de posibilidades que se puedan dar en la medida que están los dos actores sustantivos, el sector productivo por un lado y el Estado por el otro. El tercer modelo de gestión posible son los corredores productivos, como el caso de provincia de Buenos Aires, donde hay varios corredores productivos que fueron logrando muy buenos resultados, ¿no? Consorcios locales que se forman entre el sector privado y el sector estatal, de tal manera de lograr optimizar el crecimiento de un territorio como por ejemplo el de Coronel Suárez en provincia de Buenos Aires. Estos son procesos que no son automáticos, son procesos que requieren un grado de transformación en las formas de hacer las cosas. Es una transformación casi ideológica en una cultura que tiende al individualismo o a preservar su posicionamiento dentro del mercado sin pensar en que una alianza estratégica con un competidor puede mejorar su propia ubicación. Entonces, estos tres modelos de gestión son los que se encuentran hoy en Argentina y que ustedes deberán evaluar qué es lo que más resulta apropiado para lo que ustedes piensan que tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo pensamos el cambio en el municipio, ¿no? El cambio en el municipio significa un cambio del Estado municipal como actor institucional presente en la actividad. Para esto se presentan como tres dimensiones que el Estado municipal debe cambiar para poder estar a la altura de lo que se requiere como modelo de desarrollo. Entonces son los aspectos políticos e institucionales que ahora vamos a desarrollar, los aspectos económicos y los aspectos políticos sociales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entre los aspectos políticos e institucionales encontramos la necesidad de un cambio político organizacional. Entonces, aquí podemos pensar pasar de un modelo administrativo burocrático, que es el que tradicionalmente tiene el Estado en Argentina, a un modelo gubernativo gerencial. Esto significa pensar al Estado local como una organización que requiere nuevas prácticas. La lógica que prima en el modelo administrativo burocrático son rutinas, normas y procedimientos. El enfoque es la legalidad a partir de aquello que está establecido. En el modelo gubernativo gerencial lo que se busca es mejorar la eficacia y la performance que tenga el
municipio como administración de la organización en sí. Esto significa que exista capacidad de dar respuestas a las necesidades que se plantean, que se logren los resultados y que sean adecuados, que tenga una adecuada eficiencia, una performance adecuada. Y también que exista la evaluación y monitoreo como una forma de ir controlando el accionar del Estado. Y esto tiene mucho que ver con que todo proceso administrativo de gestión requiere de una evaluación y monitoreo. Y esa evaluación y monitoreo debería ser una práctica cotidiana en todo tipo de organización, no necesariamente como una exigencia del control, sino como una exigencia de hacer bien las cosas, de tener eficiencia y eficacia en las cosas que vamos logrando. El monitoreo es un control de la actividad de gestión necesaria en toda organización. ¿Cuáles son los principios que regulan un modelo u otro? En el modelo administrativo burocrático, los principios son el centralismo, la verticalidad, el control jerárquico. Se encuentra totalmente sectorializado y no hay compromiso de los actores que participan. Tanto que lo que se propone en el modelo gubernativo es la descentralización, es decir, acercar a los actores la decisión sobre cada uno de los problemas. Trabajo en equipo, horizontalidad, flexibilidad. Y esto obviamente significa que haya un involucramiento de las personas, ponerse la camiseta de la organización para llevar adelante sus resultados. Esto se logra con ciertas inducciones al trabajo que puedan darse desde el Estado, como por ejemplo, un incentivo puede ser claramente un reconocimiento por los logros obtenidos, una mejora salarial, una retribución de tipo mejores vacaciones, como un premio de otorgarle 3 días de vacaciones más en la medida de que muestren resultados adecuados. Con respecto a la presupuestación, un modelo tiene una ausencia de programación del gasto y de caja, hay una alta incidencia de la deuda flotante de arrastre y la presupuestación es general. En cambio, en el otro modelo se busca un cierre de cuenta, hay un presupuesto por programa o un presupuesto base cero y la mayoría de los casos busca un presupuesto participativo, donde haya una toma de decisiones que la sociedad sienta como propia, no una toma de decisiones del representante elegido, sino que haya una participación en la toma de decisiones por parte de toda la sociedad. Y esto nos lleva a una lógica política. El modelo burocrático tiende a una acumulación vía punteros, clientelismo y centralismo, un liderazgo tradicional de tipo caudillesco, en tanto que en el otro modelo lo que se busca es una acumulación política por vía de la eficacia en la gestión, es mostrar que se puede hacer, que se hace, y de esa manera lograr el consenso en la sociedad. Y por otra parte, una buena articulación entre lo estatal y lo privado, es decir, que exista un diálogo permanente entre el sector privado y el sector estatal. Y esto significa descentralizar la toma de decisiones, pensarse en un nuevo liderazgo político, es decir, en un liderazgo que tienda a consolidarse a partir de los resultados, de la articulación con los actores, y que eso significa un empoderamiento del conjunto de la sociedad que favorezca la idea de liderazgos que sean simples y claros. El control no existe prácticamente en el modelo administrativo burocrático, hay una escasa cultura de control y evaluación. En tanto que en el otro modelo lo que se busca son nuevos roles de auditoría y control, un acercamiento de las estructuras a usuarios y clientes. Con relación a las dificultades que encuentra la instalación del nuevo modelo, es la necesidad de recursos humanos calificados. Es decir,
pensar un nuevo modelo de gestión significa poder dar respuestas ágiles, en tiempo y forma, con la tecnología adecuada. Sin esto es imposible hacer frente a un cambio de modelo. El segundo aspecto a considerar en las dificultades es que de alguna forma muchos piensan que esto significa un achique, la modernización del Estado. No lo es. Lo que puede hacer el Estado es mejorar sus tiempos de gestión y poder darle una mayor presencia en la sociedad. Y para esto también se encuentran funcionarios que son reacios al cambio, la política a nivel local y el partido. Un cambio de cultura significa un cambio en el modelo político que existe en el lugar. Y esto no es fácil de lograr y presenta muchas dificultades, ¿no? Y la debilidad institucional en la que se encuentran la mayoría de las organizaciones del Estado local, con escasos recursos para el cambio y una poca profesionalidad en los recursos humanos. En cuanto a los aspectos económicos, lo que se busca es pasar de un Estado local pasivo, subsidiario, de los estados provincial o nacional, a una situación donde el Estado se convierta en un sujeto activo, inductor, catalizador de desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, las orientaciones que tienen en el rol en cuanto a los aspectos económicos, las limitaciones para afrontar los desafíos productivos y la escasa información para la toma de decisiones en el Estado subsidiario, en tanto que en el Estado activo lo que mejora las orientaciones es mejorar la competitividad, la orientación es promover las redes productivas y una preocupación por el medio ambiente. En cuanto a las políticas, el Estado tradicional es barrido, alumbrado y limpieza, cordón cuneta como obra pública, la vinculación instrumental con el medio ambiente cuando no le queda otra opción. En tanto que en el Estado activo, inductor y catalizador, las políticas tienden a una definición del perfil productivo, a generar políticas de empleo y de promoción de la inversión a nivel local, dando ciertas herramientas facilitadoras de los procesos de inversión, la generación de infraestructura, tanto educativa como tecnológicas. Los instrumentos que tienden a construir uno u otro, desde el punto de vista pasivo, es la planificación normativa, muy tecnocrática, que tenía que ver con establecer un conjunto de pautas inalterables en el tiempo, para pasar a un modelo mucho más flexible y dinámico, como es la planificación estratégica, la vinculación con cámaras o universidades, la concertación horizontal en el seno de la sociedad y la internacionalización del territorio, ¿no? Las dificultades que tienen estas cuestiones de transferencia de un modelo al otro es la debilidad histórica e institucional que tiene el municipio como Estado local. Esto lo hemos hablado ya en otras unidades, y esto tiene que ver con escasez de recursos propios, la idea de un rol de policía que es escaso o teñido de subjetividad o que tiende a satisfacer intereses que escapan muchísimo al verdadero rol de policía que tiene que tener el Estado municipal. La regulación urbana, que muchas veces se presta a las excepcionalidades, la existencia de zonas de baja rentabilidad o inviables, las debilidades tecnológicas y comerciales que presentan, masa crítica de recursos humanos para llevar adelante el cambio y la existencia de una disociación entre producción, competitividad y los recursos humanos disponibles. Estas son debilidades intrínsecas que tienen todos los municipios, salvo las excepciones. Pero podríamos decir que los municipios
de mediano a bajo porte significan generalmente todas estas dificultades en conjunto. Aún en aquellos municipios grandes todavía existen estos baches de dificultades que pueden aparecer. Tomando el tercer aspecto, que eran los aspectos políticos sociales, hay un modelo residual y un modelo de gerencia social. El modelo residual tiene un rol de política social a nivel nacional con un financiamiento estrictamente público. En tanto que en la gerencia social lo que se busca es una política social focalizada a nivel local o a nivel provincial con una suerte de orientación hacia el territorio, ¿no? Las instituciones trabajan en el financiamiento de la oferta y asociaciones intermedias clientelares en el modelo residual, en tanto que en el modelo de la gerencia social se busca un financiamiento de la demanda, consejos específicos que articulen las decisiones políticas, la existencia de talleres que generen mayor institucionalidad, la planificación estratégica, las audiencias públicas y los mecanismos de control que toda la sociedad necesita, ¿no? Estos mecanismos de control tienden a mejorar la capacidad de respuesta que puedan existir desde el territorio. Consecuencia, ese modelo de gerencia social implica de alguna manera un cambio en la forma de hacer la política social en el territorio. Y la lógica que va a existir en los dos modelos son estas. En el modelo residual existe una lógica de la petición, del monopolio de la política social. En tanto que en el modelo de gerencia social hay una participación comunitaria en el diseño, gestión y evaluación. Y hay nuevas formas de articulación y fortalecimiento de la sociedad civil. Creo yo que hoy nadie piensa en que no hay otra forma de abordaje de la política social desde otro modelo que no sea el de la gerencia social. El modelo residual es un modelo que todavía persiste fuertemente en algunos lugares, pero que ya está dejando lugar a lo nuevo, aquello que se viene como gerencia social. Y en esto hay muchas dificultades, más que en las anteriores incluso, porque hay ciertas políticas que son de reparto tradicional que tienen que ver con la permanencia en el poder. ¿Y cuál es la capacidad para responder a determinadas demandas? Es una dificultad que existe mucho en el territorio cuando se ven totalmente superados por las demandas que tienen. Hay una incapacidad de intervención técnica porque tienen límites y hay una desigualdad, que tienen que llevar adelante. Esto de hablar tanto me trae una somnolencia importante, así vamos a tener que despertarnos un poco. Hay conflictos entre el gobierno y la sociedad civil porque existe una lógica electoral y clientelística que aparece fuertemente. La gobernabilidad se da en la medida que se atiende el conflicto, si no va a seguir el conflicto persistente dentro de la relación entre la sociedad civil y el Estado. Hay un desempleo estructural con la recepción de migraciones, por ejemplo. En la medida que el Estado va viendo que el territorio va creciendo, hay una mayor demanda de trabajo. En consecuencia, esto hace de que la oferta se amplíe y que empiece a haber mucha migración que llegue a ese territorio. Y también es cierto que se van a producir desequilibrios urbanos, mejorar la condición social, donde hay barrios privados versus zonas de supervivencia que son las villas o los asentamientos que existan en ese territorio. Todo esto se presenta como una dificultad en la aplicación del modelo de la gerencia social. Bien, vamos entonces ahora a cómo elaborar un modelo de desarrollo local, ¿no? Con todas estas consideraciones que hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo el Estado podría pensarse o reconfigurarse para lograr ese modelo de desarrollo local.
Entonces, para nosotros pensar el modelo, lo primero que tenemos que ver es cómo pensamos el perfil productivo del territorio. Para eso, hay como 3 etapas que tenemos que considerar. Una etapa de diagnóstico, una etapa de diseño y una etapa de ejecución. Veamos qué son. El diagnóstico, como primera etapa, apunta a poder delimitar el contexto, conocerlo, explicarlo, es decir, conocerlo y explicarlo resultan centrales para pasar al siguiente, que es analizar ya el territorio desde un punto de vista específico. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué priorización le damos? ¿Cómo los definimos? Para poder hacer la tercera parte de la etapa primera, que es la decisión, de ver qué es lo que vamos a considerar en el esquema de diagnóstico. El diagnóstico estratégico territorial define la posición competitiva actual y futura previsible y la capacidad de respuesta global y por sectores del sistema productivo territorial ante los desafíos del entorno. Esta es la definición que nos da Villar, uno de los autores que les hemos propuesto para la lectura. ¿Qué hace el diagnóstico? Establece los factores clave para el desarrollo futuro de la ciudad o del territorio. Permite identificar a los actores públicos y privados e institucionales en cuanto a su proactividad y capacidad para asumir compromisos con estrategias futuras de desarrollo. Permite a los desarrolladores locales formular e implementar políticas de desarrollo sobre bases confiables. Vamos a empezar a ver qué es esto. ¿Cuáles son los factores claves para el desarrollo de la ciudad? Permite conocer aquellos aspectos que tengan que ver como condiciones necesarias para alcanzar un estadio de desarrollo. Por ejemplo, el tema de la infraestructura, el tema de la necesidad de determinada oferta de trabajo con competencias laborales que existan como demanda en el mercado. Las condiciones ambientales, cómo controlar el grado de contaminación que pueda existir a partir del desarrollo de determinadas industrias. Un conjunto de factores claves que hacen a la posibilidad de instalar ese modelo de desarrollo. Lo segundo, tengo que tener en claro cuáles son los actores que participan de esta necesidad de transversalidad del modelo. Es decir, cuáles son los actores estatales, privados e institucionales. En cuanto a su proactividad y capacidad para asumir compromisos con estrategias futuras de desarrollo. ¿Esto qué significa? Significa que ustedes tienen la necesidad de acceder a conocer de primera mano qué es lo que piensan estos actores estatales, privados o institucionales, como ustedes quieran nominarlos, para ver cuál es el grado de aportes que pueden hacer y compromiso con el modelo de desarrollo que están elaborando. Esto por un lado, conocer la intención y además conocer qué tipo de capacidades pueden aportar para poder pensar esa estrategia futura de desarrollo, ¿no? Y esto es lo que va a facilitar la idea de que los que deciden puedan formular e implementar políticas sobre bases confiables e medibles, si no son simplemente intuiciones o expresiones de deseo de querer llevar adelante un proceso de desarrollo, pero a la hora de la acción desaparecen esos compromisos que no estaban adecuadamente identificados para poder llevar adelante el plan. Los perfiles productivos de los territorios pueden ser de 3 tipos. Los perfiles definidos son aquellos que tienen una clara identidad con el perfil de desarrollo. Cuando nosotros decimos Mar del Plata, ¿qué decimos? Turismo. Cuando nosotros decimos Carlos Paz,
¿Qué decimos? Turismo. Cuando decíamos, por ejemplo, Sierra Grande en Chubut, ¿qué decíamos? Acero. Cuando pensamos Río Turbio, carbón. Es decir, hay municipios o territorios que tienen claramente definido un perfil. El tema es, ¿qué es lo que sucede cuando ese perfil entra en crisis? Que es el segundo tipo de perfil productivo. Los municipios que están en crisis pueden tener una crisis paulatina cuando lentamente se va perdiendo ese perfil productivo. Por ejemplo, el Valle de Catamarca. Existía un perfil productivo que era la industria olivícola. Hoy ese perfil está en una crisis paulatina, es decir, que está buscando redefinir ese perfil productivo. Otras crisis que se dan son abruptas, por ejemplo, el cierre de un rubro de producción o de un sector o de una industria que permita entrar en crisis la totalidad del sistema de desarrollo local. Supónganse ustedes que en Recreo cierra la empresa Arcor. ¿Qué sucedería? Entraría en una crisis abrupta de perfil productivo. Hoy la principal ocupación en Recreo es la industria, Arcor. En consecuencia, si entra en crisis o cierra Arcor, define prácticamente al territorio en crisis. No hay chance de pensar otra opción. Esto es lo que sucedió cuando cerró Altos Hornos Zapla, donde hoy Palpalá es una ciudad fantasma, a pesar de estar al lado de la ciudad de San Salvador de Jujuy. No existe en este caso más que una tarea de reactivación mínima de lo que es la industria del acero en Palpalá. Otro puede ser un perfil no definido, por ejemplo, es cuando no sabemos qué se produce en ese territorio. Por ejemplo, una buena pregunta es pensar, Valle Viejo, ¿cuál es el perfil productivo que tiene? ¿Existe algo que le identifique como producción? Difícil de lograr. Entonces acá tienen tres formas de pensar el perfil productivo. Los definidos, los en crisis, que puede ser abrupta o paulatina, y los no definidos. Hay un segundo tema que es el problema de escala en el perfil productivo, ¿no? La mayor parte de los municipios de Argentina son pequeñas localizaciones como territorio autónomo, en el sentido de que el municipio es un territorio autónomo que sostiene la Constitución Nacional como protección de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que el tipo de municipios pueden ser comunas, hasta 2.000 habitantes, o chicos de 2.000 a 10.000 habitantes. En este rango se sitúa el 85% de los municipios del Argentina. Luego podemos definir las ciudades grandes, de 10.000 a 100.000 habitantes, que la provincia de Catamarca en esta escala quedaría con 4 o 5 ciudades no más. Las ciudades intermedias de 100 a 250.000 habitantes, que Catamarca tendría una sola, que es la capital. Y aquellas áreas metropolitanas que Catamarca no lo tiene, que son más de 250.000 habitantes, que sí podríamos considerar el Gran Catamarca como un área metropolitana. Esto significaría que tendríamos que tomar al menos 4 municipios que participarían de esa área metropolitana. Por ejemplo, si consideramos a Fray Mamerto Piu, Valle Viejo, Capital,
y Willapima como parte de un gran área metropolitana, que de hecho lo es. Funciona de esa manera y hay una clasificación del INDEC que establece que uno de los conglomerados sobre los cuales se genera la EPH es el Gran Catamarca. Veamos ahora cómo vamos a ir identificando características culturales, ¿no? Entonces acá les traigo dos definiciones, ¿no? Entendemos a la cultura como aquello que sentimos, que es la forma como sabemos hacer las cosas. Una definición clásica de la cultura. Esto nos permite aprovechar nuestra experiencia como capacidad para hacer las cosas juntos. Es nuestra especie de capital social más importante. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay una necesidad de una acción colectiva para pensar un desarrollo local. Entonces, esto significa de que de alguna forma esta capacidad de hacer las cosas juntos es el capital social que tiene esa comunidad, que habita el territorio para lograr ese desarrollo local. Entonces, desde esa cultura es donde tenemos que empezar a definirnos, a poder lograr la transversalidad que estábamos buscando. En materia de los circuitos económicos encontramos tres. Y esto es importante para poder ustedes trabajar la idea de cuál es la línea de base sobre la cual tienen que partir para hacer un modelo de desarrollo local. La economía formal es la competencia y lógica de mercado, reglas de costo-beneficio, calidad del producto, financiamiento. La economía formal es la que está registrada, es la economía que funciona con todos los organismos de regulación y control que el Estado presenta. Esta economía formal es la de más fácil detección, es la que tiene la información estadística secundaria, es la que se conoce todo lo que se produce, se conoce todo lo que está regulado, se conoce todo lo que es la interacción económica. La segunda es la economía informal, es aquella que no sabemos medir a través de los canales habituales, es aquella que tenemos que empezar a pensar desde una mirada indirecta de la realidad. Es donde existe menos mercado, donde hay una cara a cara entre las personas que interactúan en esa economía informal, los costos son relativos, hay una producción que se acerca más a lo artesanal que a lo industrial, hay problemas de calidad, hay problemas de capital inicial, de mano de obra, hay un volumen sin escala. Entonces esa economía informal tiende a no poder basar un modelo de desarrollo en esta economía informal. La necesidad de lograr establecer algún grado de formalidad tropieza con múltiples dificultades. Entonces, por eso, la existencia de la economía informal surge como una necesidad en nuestras sociedades históricamente. Entonces, lo que uno puede observar con este proceso que estamos viviendo del coronavirus es cómo la ayuda del Estado va identificando la existencia de una economía informal que convive con la economía formal. Para que ustedes tengan una idea, en Brasil se cree que la economía informal llega al 50% de toda la economía a nivel global. En la Argentina no debe estar en tanto, pero casi. Debe estar en el 40%, por lo que estamos viendo de los últimos números que el gobierno está planteando en su información pública, ¿no? Y la tercera es la economía de subsistencia, la que se da en la casa, en el día a día, que tiene un autoconsumo, una escala familiar, donde hay una producción que es asimétrica, no existe una continuidad o regularidad en el esquema de producción. Y generalmente
parte de una política social y no económica. Las suerte de huertas comunitarias, las huertas individuales, las huertas familiares, los que tejen para consumo de la familia o lo que producen algún grado de excedente que no es consumido por la familia y que se usa para un ingreso extra, no permanente, sino aleatorio totalmente. Y de esa manera resulta muy difícil de registrar esta economía de subsistencia, aún mucho más que la economía informal, que al menos tiene una secuencia de productos posibles de identificar, ¿no? La economía de subsistencia es algo que se puede tomar como una medición indirecta supuesta, nunca una medición real o directa. ¿Sí? Dentro de los modelos de gestión del territorio, podemos analizar la capacidad técnica, que son los programas existentes, las políticas públicas que se presentan, qué tipo de evaluación y seguimiento se hace. Esta idea de pensar eficiencia, eficacia y sustentabilidad del territorio. El estilo político que existe, si es centralizado, esto significa no participativo, con cierta eficacia, descentralizado, que transfiere al poseedor del problema, que tiene eficiencia, o de gestión asociada, que es el Estado con la sociedad civil que le da sustentabilidad. Entonces ahí tienen tres estilos políticos que pueden identificar en esa etapa de diagnóstico. Para poder definir los actores, podemos pensar en tres sectores. Un primer sector, que es el sector estatal, un segundo sector, que es el sector de la producción, de la economía, y un tercer sector, que son las organizaciones no gubernamentales y las comisiones vecinales. Esto significaría sociedad civil pura. Entonces, desde ese punto de vista, podemos nominar a cada sector por la actividad que se involucra. Y esto nos permite después pasar a analizar la estructura social. ¿Por qué digo nos permite? Porque muchos de estos elementos que vamos a ver ahora surgen de la posibilidad de articular Estado con sociedad civil. Es decir, Estado con organizaciones de la sociedad civil que nos permitirían medir o estratificar una cierta estructura dentro de la sociedad. Las estructuras clásicas que planteaba Gino Germani allá por los 60, hablaba de clase alta, media y obrera, o sea, un enfoque muy marxista, donde se plantea por el nivel de existencia de tangibilidad en los recursos disponibles para cada uno de estos actores dentro de la sociedad. Es una estratificación muy poco precisa desde el punto de vista de que no refleja la complejidad que tienen los estratos dentro de la sociedad. Como esta estructura dual, es decir, pensar desde un punto de vista político aquel que está incluido y el excluido del sistema. Ambas estructuras son poco posibles de aplicar en un modelo de desarrollo porque estaría evitando precisar cuáles son los grupos de intervención que tendría que abocarse el modelo de desarrollo. Por eso es preferible esta estructura más compleja, que serían sectores altos, medios en transición, nuevos pobres, pobres estructurales. Vamos a empezar a ver cómo se definen. Los sectores altos son aquellos que tienen un ingreso importante, que ya tienen un conjunto de satisfactores resueltos, que tienen cierta tangibilidad y posibilidad de lectura. Entonces, esa gente concretamente no requiere de una intervención, ya está resuelta su situación. Los medios en transición son aquellos que están aspirando a posicionarse a partir de mejoras en el ingreso y mejoras en las condiciones de vida. Los nuevos pobres son aquellos que
aparecen como una pérdida de capacidad de ingreso monetario, pero que sí tienen cubiertas las necesidades básicas de vivienda, educación, etcétera, etcétera. Entonces los nuevos pobres son aquellos que por una cuestión transitoria han visto mermados sus ingresos. Luego tenemos los pobres estructurales, que son aquellos que tienen una escasa capacidad de salida de la condición de pobreza. Son aquellos que tienen escasa educación, aquellos que no tienen vivienda o que viven en un nivel de hacinamiento importante y que no presentan indicadores de ingresos que sean adecuados. Esos pobres estructurales son los de más difícil abordaje en la política de desarrollo. Pueden profundizar con esto en la literatura disponible, en lo que hemos visto en la unidad 2, es decir, todo lo que tenga que ver con la estructura social pueden abocarse a ver en la unidad 2, en la literatura que tienen disponible para la unidad 2. El volumen económico, de hecho no les estoy planteando algo distinto, es lo que ya vieron en macroeconomía y microeconomía. Lo que tienen que ver ahora es ver cómo se determina esto. El Estado trabaja sobre la idea de cobro de impuestos, de tasas, el pago de salario, la obra pública. Lo que producen las industrias es otra información que les puede ser útil para ver el volumen económico del circuito económico local. La idea de esto es que ustedes puedan saber cuál es el verdadero circuito económico que existe a nivel local. No es una intención de hacer un PBI, pero se acerca. Los recursos los pueden dividir en recursos humanos, materiales y financieros. Es decir, cuáles son los recursos que hoy se encuentran disponibles para ponerlos al servicio del modelo de desarrollo local. Las políticas sociales lo mismo, es un inventario de recursos que existen y que se encuentran disponibles. Con esto que hicimos como diagnóstico, planteamos una matriz FODA, que es lo que nos permite hacer el análisis estratégico situacional. La matriz FODA va a ser en función de todo lo que hemos recogido como información del diagnóstico. Esta matriz nos permite armar un análisis estratégico situacional, donde me planteo factores internos y externos, donde coloco la lista de fortaleza, la de debilidades, la de oportunidad y amenaza. Y empiezo a construir el análisis con generalmente estrategias mini-maxi o maxi-mini. O sea, lo que busco es la transversalidad que va desde la derecha superior a la izquierda inferior. No es aconsejable partir de una transversalidad maxi-maxi-mini-mini, porque ahí estamos en la condición de menor debilidad. Entonces lo importante es que puedan optar una mini-maxi o una maxi-mini, pero no una maxi-maxi o una mini-mini. Adoptar una maxi-maxi no tiene sentido, sería un éxito asegurado. Y una mini-mini, una suerte de fracaso anunciado. Es decir, un fracaso que no va a tener posibilidades de resolverse porque estamos con las amenazas y las debilidades potenciándose mutuamente. Entonces, tratemos de pensar maxi-mini o mini-maxi como herramientas estratégicas para poder llevar adelante. Dentro del diseño, a partir de las estrategias identificadas, vamos a considerar el conjunto de actores del territorio. Como modelos de políticas podemos tomar 3, aunque en realidad lo ideal es tomar la 4ª. Las políticas pueden ser de asistencia, cuando apunta a dar subsidios, a trabajar una pasividad del receptor, es decir, que opera sobre la base de un primer sector, que es el Estado, que otorga
determinadas cosas a la sociedad. No hay una participación activa, es una dádiva que recibe del Estado y lo importante es poder transformar eso en algo que sea más orientado a un desarrollo humano. La segunda son políticas de promoción, donde hay una activa participación del receptor que tiene que ver con la capacitación. La participación se da como una contraprestación o como una construcción conjunta entre ambas partes, y esto involucra el primer y el tercer sector, al Estado y a la sociedad civil, ¿no? Y el desarrollo productivo, que sean políticas de promoción o de inducción a la inversión o de mejora de la productividad o de la competitividad, como veíamos antes. El desarrollo productivo acá se encara desde un primer sector, que es el Estado, y un segundo sector, que es la economía. La idea del desarrollo local es presentar a estos tres sectores activos. Primero, segundo y tercer sector, trabajando en forma mancomunada y transversalizando tanto las decisiones como las acciones que se vayan generando. Esto es lo ideal para el diseño, ¿no? Hay que construir metas que sean cuantitativas y cualitativas, todo plan estratégico parte de definiciones cualitativas para luego operacionalizarlas en decisiones que transforman en metas cuantitativas lo cualitativo, ¿no? Entonces, en el diseño tenemos que definir con claridad las metas que se persiguen, que son cuantitativas, los tiempos que se estiman para lograr la meta y el rol de los distintos actores en cada caso. Y la ejecución presenta los aspectos que tengan que ver con definir una agencia de ejecución, quién se va a hacer cargo de llevar adelante la actividad. Veíamos que podía ser una asociación como la DEC o una asociación desde el sector privado entre sí o del sector privado por una afinidad productiva con el Estado, ¿no? Entonces, hay que definir una agencia de ejecución, y esto significa que a partir de esa agencia de ejecución tenemos que aplicar los mecanismos de control, que son el seguimiento, la evaluación y el monitoreo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar el desarrollo local? Sobre todo, lo que nosotros tenemos que empezar a orientarnos es a estructurar lo que se llama la cadena de valor, que de hecho muchos de ustedes la han visto en la administración de la comercialización. Esa cadena de valor territorial es poder pensar al territorio desde lo productivo. Y además, no solo de lo productivo, sino de la potencialidad que tiene desde lo productivo ese territorio estructurando una cadena de valor. La cadena de valor es una secuencia de actividades económicas alrededor de un recurso estratégico para el territorio, ¿no? Incluye un producto básico, los insumos y la tecnología necesaria para su manejo, las actividades que transforman el producto básico, los insumos y la tecnología necesarios para la transformación, los servicios de apoyo como comercialización, capacitación, transporte, información, control de calidad, la investigación y la innovación y las actividades complementarias para lograr el acceso a los mercados. Por ejemplo, producto base, vacas. Insumos, pasto, fertilizante, medicamento, tecnología alimentaria, veterinaria, manejo del pasto. La transformación industrial podía darse en la leche, productos lácteos y la carne. Los insumos son maquinarias y equipamiento, los servicios son veterinario, informaciones sobre mercados y tecnología, transporte, comercialización, control de calidad, investigación, etc. Actividades complementarias, empaque, publicidad, marketing y venta. Como ven, esta es una forma analítica de presentarlo. Y esto lo tenemos que pensar desde un punto de vista de que hay una línea divisoria que es el producto y hay
eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Hacia adelante, por ejemplo, vamos a empezar a pensar la producción de calzado, la organización de la producción, los recursos humanos. El eslabonamiento hacia atrás son las instalaciones industriales, la energía eléctrica, el agua, la maquinaria para producción de calzado, cuero, servicio de diseño, servicios de información empresarial. Eso a su vez tiene que ver con el suelo industrial, las infraestructuras básicas, la producción de bienes y equipos, la industria farmacéutica, la ganadería, etcétera, etcétera. Y así vamos llevando el esquema hacia atrás. Hacia adelante, marca de calidad, información de mercado, comercialización, publicidad, venta, distribución. Como ven ustedes, acá tienen un esquema productivo donde no participan plenamente servicios. Acá hay un producto tangible, que es el calzado, es decir, que hay un modelo de producción donde lo que se hace es un producto determinado. Vamos a ver qué pasa cuando estamos pensando un servicio. Entonces acá tiene una cadena de valor turística, que se la dejo obviamente para que ustedes la analicen, pero que es importante pensar como uno de los sectores más dinámicos de la economía que tiene Catamarca. Catamarca se plantea como un escenario de futuro la minería y el turismo. Consecuencia, es hora de empezar a pensar el turismo desde el punto de vista económico. Bien, entonces hasta acá hemos llegado como para poder pensar la estrategia de desarrollo local que ustedes pueden elaborar, generar y pensar para un futuro de intervención en los territorios de nuestra provincia. Espero que puedan leer el material que les hemos puesto a disposición, sobre todo lo de Villar y lo de Venecia, y de esa manera seguir avanzando en la lectura del material. Nos veremos la próxima clase con la última unidad de desarrollo y quedémonos en casa, cuidémonos entre todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.